¿Alguna vez te has preguntado sobre los dones espirituales y cómo se manifiestan en nuestras vidas? Uno de estos dones, la palabra de ciencia, a menudo es objeto de debate y cuestionamiento. Mientras algunos creen que este don se adquiere a través del estudio y la búsqueda del conocimiento divino, otros afirman que es una capacidad otorgada directamente por el Espíritu Santo. En este vídeo vamos a entender el significado y la naturaleza de este don, buscando comprender su verdadera esencia y cómo se relaciona con la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia se refiere a este don como la palabra de ciencia, según 1 Corintios 12, 8, en lugar de llamarlo el don del conocimiento, y hay una razón para esta distinción. Si nos referimos a este don como el don de conocimiento, esto incluiría todo sobre el conocimiento concerniente a Dios, pero el don de la palabra de ciencia se refiere a la parte del conocimiento de Dios que Él mismo quiere revelarnos. El conocimiento se refiere a la condición de conocer algo a través de la percepción de verdades concernientes a cosas y asuntos. Hoy, sin embargo, muchas personas entienden mal el don de la palabra de ciencia. Algunos actúan y hablan como si fueran un diccionario ambulante solo porque recibieron el don de la palabra de ciencia, pero en realidad su conducta y comportamiento muestran que son ignorantes. El hecho de recibir este don no quiere decir que hayan recibido el conocimiento total del omnisciente y omnipotente Dios. Otros dicen que recibieron el don de la palabra de ciencia porque su inclinación a aprender los llevó a profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Por eso dicen haber recibido el don de la palabra de ciencia, pero el don de la palabra de ciencia manifestado como uno de los dones del Espíritu Santo no es un conocimiento que puede ser estudiado y aprendido, no puede ser investigado ni tampoco aumentado. Esta ciencia que revela la verdad oculta de cosas y asuntos y resuelve problemas en un cierto momento y lugar para la gloria de Dios de acuerdo con la revelación especial de Dios viene solo por la inspiración del Espíritu Santo. La manifestación de este tipo de ciencia no significa que alguien posea el conocimiento completo del omnisciente ni que haya adquirido conocimiento resultante de la investigación o estudio. La palabra de ciencia es una información revelada a alguien que tiene este don cuando hay una necesidad especial para el reino de Dios o cuando la causa del Evangelio de Cristo necesita ser revelada a los hijos de Dios. Cuando no existe un medio humano para conocer las circunstancias, Dios revela este conocimiento parcial a los creyentes a través del Espíritu Santo por medio de revelaciones, sueños o visiones. El conocimiento determinado de alguna circunstancia dado por medio sobrenatural por la revelación de Dios no se obtiene por esfuerzos humanos. Las Escrituras nos dan muchos ejemplos donde el don de la palabra de ciencia operaba de manera sobrenatural por el Espíritu Santo entre el pueblo de Dios. Recordemos algunos de ellos. En Josué 7, después de la conquista de la fuerte ciudad de Jericó, los hijos de Israel intentaron invadir la pequeña ciudad de Ai y fueron derrotados miserablemente. Josué entonces rasgó sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas y oraron. Como resultado, al anochecer, la revelación de Dios vino para los hijos de Israel debido a una persona que había tomado cosas en Jericó contra la orden directa de Dios de no tocar nada. La ira de Dios se encendió, y Dios no permanecería con ellos cuando atacaron la ciudad de Ai. Josué recibió esta palabra de conocimiento sobre la razón por la cual los hijos de Israel fueron derrotados delante del enemigo. Más que eso, a través de la revelación del Espíritu Santo, Josué recibió información de que el hombre que había cometido el pecado era Acán, hijo de Carmai, hijo de Zabdi, hijo de Sere, de la tribu de Judá. Tal conocimiento no se recibe por estudio humano ni por información transmitida en secreto de una persona a otra, sino por el conocimiento que el Espíritu Santo revela a aquellos que reciben este don. En 1 Samuel 9, tenemos otro ejemplo. Saúl y los que estaban con él salieron en busca de las asnas perdidas de su padre. Cuando no lograron encontrarlas, vinieron al profeta Samuel para preguntar. Tan pronto como Samuel encontró a Saúl, le dijo de inmediato, en cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, ya han sido halladas. 1 Samuel 9 y 20. Antes de que Saúl preguntara,
Samuel ya sabía no solo que Saúl estaba buscando las asnas, sino también que ya habían sido encontradas. Esa revelación vino por el don de la palabra de ciencia. Este mismo don funcionó de manera grandiosa en la vida de Eliseo en 2 Reyes 6, 8 al 12. El rey de Siria estaba en guerra con Israel. Después de consultar con sus oficiales, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Pero el hombre de Dios mandó decir al rey de Israel, guárdate de pasar por tal lugar, porque los sirios están bajando allí. Así que el rey de Israel envió hombres al lugar que el hombre de Dios le había indicado, y de esta forma se salvó más de una vez. Este incidente perturbó al rey de Siria, quien llamó a sus oficiales y les dijo, no me harán saber quién de los nuestros está del lado del rey de Israel. Uno de sus oficiales respondió, ninguno de nosotros, oh rey mi señor, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara de dormir. Tal conocimiento maravilloso no fue obtenido por una red de información humana, sino que Dios en persona lo reveló a Eliseo a través del don del Espíritu Santo. El don de la palabra de ciencia también se manifestó de manera maravillosa a los creyentes del Nuevo Testamento. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo no necesita comentarios. Consideremos entonces la experiencia del apóstol Pedro en Hechos 5. Ananías y su mujer Safira conspiraron entre sí para vender una propiedad, trajeron parte del dinero de la venta y lo pusieron a los pies de los apóstoles, diciendo que estaban entregando el importe total de la venta. Estaban seguros de que nadie descubriría su mentira. Pedro entonces dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, reteniendo parte del precio de la propiedad? Guardándola, ¿no te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3 y 4. Dios le contó a Pedro lo que debía saber en esa situación. Yo también he tenido experiencias similares. En la mañana de Navidad, después de pasar toda la noche en una reunión de oración, iba a dirigir un culto por la mañana en la iglesia. Mi programa estaba cargado y planeaba ir a casa a dormir un poco antes de dirigir el culto regular de las 11 horas. Cuando llegué a casa, sentí hambre. Mientras tomaba mi desayuno, de repente vino a mi mente un pensamiento, debería ir inmediatamente a la iglesia, algo había sucedido. Por mi propia voluntad, no movería mi cuerpo de donde estaba, pero como siervo del Señor, no podía hacer otra cosa que obedecer. Entonces me dirigí a la iglesia. En la iglesia, todo estaba tranquilo y silencioso, parecía que nada estaba mal. Encontré solo a un joven que trabajaba como conserje de la iglesia y estaba barriendo la sala donde los creyentes se reunieron durante la noche. No podía encontrar nada que confirmara la palabra del Espíritu Santo de que algo había sucedido. Estiré mi cuello para mirar dentro del santuario. De repente, vino a mi corazón otro pensamiento, debería ir hasta el púlpito. Fui allí y encontré un gran sobre cerrado conteniendo la ofrenda. Tomé el sobre en mi mano y miré con cuidado la parte cerrada, pensando en volver a casa, aunque un poco preocupado. Entré en la oficina donde había un calefactor con el sobre en la mano, jalé una silla cerca del calefactor. De repente, escuché un fuerte golpe en la puerta. Dije, entra, y el joven que estaba barriendo la sala de culto entró en el santuario. Su rostro estaba pálido y se arrodilló en el suelo. Para mi sorpresa, comenzó a decir, Pastor, hoy tuve la certeza de que Dios en realidad vive. Cometí un pecado horrible, por favor, perdóname. Estaba estupefacto sin poder entender lo que decía, pero el joven, con los ojos bajos, continuó, cuando estaba barriendo la iglesia, encontré este sobre grande con dinero en el santuario. Miré alrededor, no había nadie en la iglesia en ese momento y fui tentado a quedármelo. Tomé el sobre y corrí a mi habitación. Abrí el sobre con unas tijeras, retiré parte del dinero y luego, después de colocar el resto en el sobre, lo sellé bien y lo devolví al púlpito antes de que alguien apareciera. Todo estaba como antes y yo estaba seguro de que nadie notaría lo sucedido. Entonces usted, que se había ido a casa a dormir, de repente apareció mirando alrededor como buscando algo. Imaginé que usted,
como ser humano, no podría de ninguna manera saber nada sobre lo que había pasado. Continué barriendo el suelo, sintiéndome perturbado. Entonces comencé a mirar dentro de la iglesia para ver qué estaba haciendo. Justo lo que temía sucedió. Usted se detuvo junto al púlpito, tomó el sobre con el dinero, examinó la parte sellada y fue a la oficina. Sentí que todas estas cosas le fueron reveladas por el Espíritu Santo y mi conciencia comenzó a doler tanto que decidí confesar mi pecado. Por favor, perdóneme. Al escuchar la confesión de aquel joven, temblé ante el pensamiento de que yo también soy tan íntimamente conocido por el Espíritu Santo, que siempre está con nosotros. Otro incidente similar le ocurrió a un amigo mío hace algunos años cerca de la administración coreana democrática Bethel. Un misionero americano con quien tenía relación se mudó de Filipinas a Corea para realizar un trabajo de misión. Él y su familia llegaron a Corea en avión después de despachar su mudanza por barco. Cuando la mudanza llegó, recibió un aviso para retirar sus pertenencias. Fue al lugar indicado, pero algunas de las cosas más valiosas que estaban listadas no fueron encontradas. Todo había sido puesto en el barco al mismo tiempo, pero Bethel fue informado de que esos artículos no habían llegado a Corea. Bethel estaba muy molesto y comenzó a interrogar hasta que finalmente algunos encargados se irritaron y lo maltrataron. Sintiéndose deprimido y maltratado, Bethel oró a Dios con fervor. En ese momento, en una repentina visión, vio el interior de un almacén con una puerta abierta que estaba fuera de su vista, pero justo a unos metros a la izquierda del lugar donde se encontraba. Dentro de ese almacén estaban escondidas sus cosas valiosas. Pidió a los encargados que le permitieran buscar personalmente sus objetos perdidos, a lo que ellos respondieron triunfantes: adelante. Bethel se dirigió directamente al lugar que le fue revelado en la visión. Allí había un pasillo medio oculto. Cuando caminó por el pasillo, vio la pequeña puerta tal como en la visión. Al acercarse a la puerta, los rostros de los encargados se sonrojaron. Le dijeron que no tenía permiso para entrar en esa sala, pero Bethel los empujó a un lado, abrió la puerta y allí estaban sus pertenencias escondidas, tal como le había sido revelado. El Espíritu Santo dio al señor Bethel el conocimiento en ese momento y a través de ese don sobrenatural de la palabra de ciencia fue capaz de resolver el problema en cuestión. La palabra de ciencia nunca es el tipo de conocimiento que el hombre puede poseer por sí mismo y usar libremente, sino que el Espíritu Santo de Dios lo posee y lo manifiesta a través del vaso de su elección según la necesidad. Este don muestra la gloria de Dios y resuelve problemas. La Biblia dice en 1 Corintios 12 y 10, a otro, el discernimiento de espíritus. Muchas personas hoy confunden el don de discernimiento de espíritus con la lectura de mente. Muchos que confunden haber recibido el don de discernimiento de espíritus causan grandes confusiones en la iglesia, asumiendo el papel de detective espiritual. El don es exactamente lo que dice ser, el don que es capaz de discernir espíritus. Para simplificar, en este universo hay espíritus que pertenecen a Dios y espíritus que pertenecen al diablo. Por lo tanto, hay ocasiones en que las palabras son habladas por el espíritu del hombre, que es diferente de cuando son habladas por el Espíritu Santo o por el espíritu de Satanás. Nosotros discernimos los espíritus por la manifestación del Espíritu Santo, pudiendo entonces juzgar si el espíritu viene de Dios o si es alguien hablando por el espíritu del hombre o por el espíritu de Satanás. En 1 Juan 4, 1, el apóstol Juan escribió sobre la importancia del discernimiento de espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En estos últimos días, a menos que tengas el don de discernimiento de espíritus, estarás expuesto al peligro de ser seducido. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 4, 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si no estamos preparados en profundidad para discernir y combatir a aquellos que penetran en nuestro medio con espíritus engañadores y doctrinas de demonios, gran peligro sobrevendrá para el rebaño de creyentes. Como cualquier otro don, el don de discernimiento de espíritus no es poseído por cualquier persona ni usado en cualquier momento.
Este don está en las manos del Espíritu Santo y Él lo manifiesta de acuerdo con la necesidad a través del vaso escogido por Dios. Durante mi ministerio he experimentado la manifestación de este don muchas veces, proporcionando oportunidades de mejorar la iglesia. En una ocasión, una señora miembro de mi congregación afirmó haber recibido el maravilloso don de profecía. De hecho, sus profecías se cumplían algunas veces. Como resultado, muchos creyentes estaban siendo llevados por sus profecías y dejando la práctica de la oración personal, la lectura de las Escrituras y la vida de fe. Su guía se había convertido en la profecía. Corrían hacia esta mujer para escuchar lo que ella llamaba mensajes de Dios sobre los problemas de la vida diaria, como si consultaran a una adivina. Como no pude discernir de inmediato si esto venía de Dios o del diablo, me mantuve como espectador por un tiempo, pero pronto todo se hizo claro. El fruto de la mujer no era el fruto del Espíritu Santo. Las palabras de su profecía no solo eran volubles y frívolas, sino que carecían de humildad, amor y paz. En su lugar, eran frías, temibles y destructoras. Cuando sospeché que el espíritu de la mujer podría no ser el Espíritu Santo, no solo la propia mujer, sino muchos de sus seguidores, resistieron y me desafiaron. Comenzaron a decir que el siervo del Señor, motivado por la Iglesia, estaba conspirando contra ella. Me encontré en una situación delicada y estaba muy preocupado. Si la mujer realmente estaba hablando por el Espíritu Santo, no quería caer en el pecado de resistir al Espíritu Santo. Me postré ante Dios y oré pidiéndole que me revelara la verdad a través de la manifestación del don de discernimiento de espíritus. En una visión, Dios me mostró que el espíritu que estaba en ella era un espíritu inmundo. Con este discernimiento, tuve el coraje de disciplinarla con convicción. Como resultado, la iglesia fue liberada cuando estaba al borde de una tormenta, y la paz fue restaurada. En los días de hoy, las personas en la iglesia de Corea están ansiosas y listas para ser seducidas por espíritus y doctrinas del maligno, que llevan a numerosos miembros ignorantes por caminos errados. Aquellos que se dicen ser de Jesús y otros usando otros nombres surgen y levantan sus voces para seducir a cuantos puedan. Ahora más que nunca, la Iglesia en Corea está orando para que el don de discernimiento de espíritus sea dado a todos los creyentes por todo el país. Consideremos cómo este don era usado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Primera Reyes 22 se relata el hecho donde el don de discernimiento de espíritus aparece de manera maravillosa. Aquí, Acab, el rey de Israel, habló con Josafat, rey de Judá, para preparar la guerra a fin de tomar Ramot de Galaad de las manos del rey de Siria. En esa ocasión, Josafat y Acab estaban sentados majestuosamente en sus tronos, vestidos con vestiduras reales, en la plaza a la entrada de la puerta de Samaria. 400 profetas profetizaron al unísono con Sedequías, hijo de Kenaana, diciendo: «Sube a Ramot de Galaad y vencerás, porque el Señor la entregará en manos del rey». Versículo 12. Sedequías también se hizo unos cuernos de hierro y dijo: «Así dice el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta consumirlos». Versículo 11. Josafat estaba un poco asustado porque todas las profecías eran iguales, entonces le preguntó a Acab si habría algún otro profeta del Señor en la tierra a quien pudieran consultar. El rey Acab dijo que aún había uno, Micaías, hijo de Imla, pero que lo aborrecía porque sus profecías siempre eran desfavorables hacia él. Sin embargo, el rey Josafat fue muy persistente y al final Micaías fue llamado e inquirido respecto a la cruzada. Al principio, Micaías concordó con los otros profetas, pero cuando el rey, que creía que Micaías estaba siendo falso, lo presionó para decir la verdad, él presentó una profecía negativa: «Vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas que no tienen pastor», y dijo el Señor: «Estos no tienen Señor, que cada uno vuelva en paz a su casa». Versículo 17. En otras palabras, dijo que Acab moriría en la batalla. Entonces, mediante el maravilloso don de discernimiento de espíritus, Dios mostró a Micaías las cosas ocultas que estaban sucediendo en los cielos. Continuó Micaías: «Escucha, por tanto, la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército del cielo estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. El Señor preguntó:
¿quién inducirá a Acab a subir para que caiga en Ramot de Galaad? Uno decía de una manera y otro de otra. Entonces, salió un espíritu y se presentó delante del Señor y dijo, yo lo induciré. El Señor le preguntó, ¿de qué modo? Respondió él, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Dijo el Señor, tú lo inducirás y aún prevalecerás. Sal y hazlo así. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos estos profetas tuyos, y el Señor ha decretado el mal contra ti. Versículos 19 al 23. Al revelar de manera clara la visión de los acontecimientos en los cielos, Dios capacitó a Micaías, el verdadero profeta de Dios, para discernir los espíritus. Micaías concluyó tranquilamente que las profecías del grupo de más de 400 profetas provenían de espíritus mentirosos. Dios permitió que Acab fuera muerto porque persistía en rebelarse contra él. Dios permitió que espíritus malignos entraran en los profetas de Acab a fin de atraerlo a la destrucción. Vemos ante todo esto que aquellos que no tienen el don de discernimiento de espíritus no están capacitados para distinguir cuál profecía es verdadera. De la misma manera, no debemos dar crédito a todas las profecías de forma incondicional, sino discernir si la profecía es realmente hablada por el Espíritu Santo o por espíritus malignos. El Nuevo Testamento también afirma esto. El apóstol Pablo escribió sobre la depravación espiritual de los últimos tiempos. La venida de este inicuo es según la eficacia de Satanás, con todo poder y señales y prodigios de mentira, y con todo engaño de injusticia para los que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía una operación de error para que crean en la mentira y para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. Dios permite que espíritus de ilusión y engaño trabajen entre aquellos que no creen en las Escrituras, la palabra de la verdad eterna de Dios, porque tales personas insisten en la indulgencia, en la envidia y se deleitan en la iniquidad y en la injusticia. Primera Reyes 22 presenta clara evidencia de esto. Todos los dones de Dios deberían ser probados y sometidos al don de discernimiento de espíritus. Cuanta más experiencia tengamos con los dones espirituales, más alerta debemos estar con los espíritus falsos y mentirosos. La manifestación del discernimiento de espíritus es escrita muchas veces en el Nuevo Testamento. Como el Señor Jesucristo es Dios encarnado, los dones del Espíritu Santo dados a Él no pueden compararse con aquellos dados a simples cristianos. Así, podemos afirmar que Jesús tuvo gran interés en el discernimiento de espíritus durante sus años de ministerio. En Mateo 16, cuando Jesús fue a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Versículo 15. Cuando Pedro respondió rápidamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículos 16 y 17. Alguien podría pensar que la confesión de fe pronunciada por Pedro había venido de sus propios pensamientos y creencias, pero Jesús hizo que Pedro discerniera que no eran sus propios pensamientos, sino Dios en el cielo, a través del Espíritu Santo, quien reveló esto al corazón de Pedro. Más tarde, Jesús estaba diciendo a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, ser muerto y resucitar al tercer día. La respuesta de Pedro a esto fue, Señor, ten compasión de ti, esto de ningún modo te acontecerá. Versículo 22. Esta vez, Jesús reprendió a Pedro de manera severa por lo que dijo. Cuando pensamos en esto en términos generales, no digas eso, de Pedro parece brotar de su amor y fidelidad al Señor. Pero el Señor, mediante el don de discernimiento de espíritus, penetró en el alma de Pedro y dijo, apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no comprendes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Versículo 23. Nos quedamos imaginando cómo la exhortación de Pedro, que parecía ser tan leal, fue de hecho manipulada por Satanás. Hechos así nos muestran cuán grande es la urgencia del don de discernimiento de espíritus. A través de las experiencias de Pedro y Pablo,
los primeros siervos del Señor en la iglesia primitiva, podemos examinar el don de discernimiento de espíritus. Cuando describimos la cruzada de Felipe por Samaria en Hechos 8, vimos que muchos oyeron el Evangelio de Cristo, recibieron salvación y sanidad, y fueron bautizados. Finalmente, Pedro y Juan fueron llamados para orar con los nuevos convertidos para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Pero el mago llamado Simón intentó comprar de Pedro este don del Espíritu Santo. Simón había oído la predicación de Felipe y había sido bautizado con agua. Aparentemente, era un convertido fiel. Pero cuando Pedro vio a Simón, detrás del don de discernimiento de espíritus, la verdadera naturaleza de Simón fue revelada. Pedro le dijo a Simón: «Veo que estás en hiel de amargura y en lazo de iniquidad», versículo 23. Así, a través del don de discernimiento de espíritus, la verdadera naturaleza de Simón fue revelada a los ojos de Pedro. Una situación similar ocurrió en Hechos 16 cuando Pablo y Silas estaban en Filipos. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Esto lo hizo por muchos días. Pero Pablo, muy molesto, se volvió y dijo al espíritu: «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Hechos 16, 16 al 18. Notemos que cuando las personas comunes vieron a la joven siguiendo a Pablo, la oían gritar: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación». Era natural pensar que ella estaba de hecho ayudando a los siervos del Señor. Pero cuando el apóstol Pablo miró a esta joven a través del don de discernimiento de espíritus, supo que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Sin embargo, fue solo más tarde cuando Pablo descubrió que ella vivía de la adivinación. Así que no había duda de que él no conocía su profesión. Exteriormente, por medios naturales, ella parecía estar ayudando al trabajo del Evangelio, pero Pablo fue prevenido de que la joven estaba en realidad influenciada por el maligno. Por lo tanto, él expulsó de ella el espíritu de adivinación. Como resultado, fue azotada y encarcelada en Felipe. El diablo siempre está tratando de destruir las maravillosas bendiciones de Dios que están siendo derramadas en las iglesias hoy en día a través de la manifestación del don de discernimiento de espíritus. A través de este don, podemos distinguir entre el espíritu de verdad y el de falsedad, de modo que no caigamos en una trampa. No debemos creer en todos los espíritus, pero debemos experimentar si los espíritus provienen de Dios. Debemos participar en el movimiento del Espíritu Santo, que está vigilante, aumentando nuestra fe. Amado Padre Celestial, elevamos nuestras voces en gratitud por las revelaciones divinas que hemos recibido. Reconocemos que el enemigo siempre está al acecho, intentando perturbar las bendiciones que tú, en tu infinita misericordia, has derramado sobre nuestras vidas y nuestras iglesias. Con el don del discernimiento de espíritus, nos has equipado para discernir entre la verdad y la falsedad, para no caer en las trampas del enemigo. Con humildad, pedimos que nos guíes para no creer en todo espíritu, sino que pongamos a prueba cada uno para discernir si proviene de ti. Que el movimiento del Espíritu Santo nos impulse hacia adelante, fortaleciendo nuestra fe y manteniéndonos vigilantes en todo momento. Confiando en tu poder soberano, depositamos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que tu amor y tu protección nos rodean siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados, revisa si estás suscrito y compártelo con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz.